Hola, en este video estudiaremos la selección de alternativas con el método Electre. Puesto que hay diferentes formas de obtener el mismo producto, se deben evaluar las diferentes rutas de reacciones. Debe preferirse las reacciones que usen materias primas más baratas o que generen menor número de subproducto, además de considerarse otros criterios. Por ejemplo, que sean las más seguras, es decir, que ocurran bajo condiciones de temperatura y presión no muy severas y que en caso de accidente no ocurran daños graves. La selección de las rutas de reacciones que sean inherentemente seguras es un procedimiento complejo de toma de decisiones. Aquí vamos a presentar el método Electre para seleccionar aquellas que sean menos riesgosas en caso de accidente. Los ejecutivos de las grandes empresas, así como los dueños de las pequeñas, saben que no hacer el uso adecuado de la información puede causar una mala decisión y puede llevar a pérdida de ganancias o reducción o problemas en la planta, ¿verdad? Bueno, los problemas de toma de decisión involucran varias alternativas de las cuales hay que decidir a favor de una. Existen varios métodos en los que se jerarquiza. Estas se llaman métodos multicriterio. Por ejemplo, el método Electre, el método Prométhée y otros. El más simple de ellos es la suma de calificaciones ponderadas. Estos métodos son conocidos como métodos de ayuda en la toma de decisiones con múltiplo criterio, por sus siglas en inglés MCDA. Los métodos de análisis de múltiple criterio tienen muchas aplicaciones, por ejemplo, en la discriminación de candidatos, en la selección de proyectos de inversión, selección de propuestas de acción, elección de la mejor ruta de reacciones, como se presenta en este caso. Primero, deben identificarse las N alternativas, que son acciones, candidatos, objetos, proyectos, entre los cuales se debe escoger una, presumiblemente la mejor. Luego se definen los M criterios, que son atributos de las alternativas y que de alguna manera miden su desempeño. En muchas situaciones, estos criterios son objetivos a maximizar o minimizar. Además, algunos serán triviales y otros serán vitales, por lo que es imperativo ordenarlas por su importancia. Para ello, cada criterio se le asigna una ponderación de peso de importancia, W, que representa su relativa importancia de acuerdo a las preferencias de quienes califican las alternativas. El siguiente paso en el proceso de toma de decisiones es calificar las alternativas en los criterios. Una vez que se tiene esta información, ya es posible pasar al análisis y manipular la información usando un método MCDA. Una notación estándar para las alternativas es usar A, subíndice 1, A subíndice 2, etcétera, para cada alternativa. Los criterios serán C subíndice 1, C subíndice 2, hasta CM. Y para los pesos se tendrá W. Cada calificación dentro de la tabla de calificaciones se distingue por A subíndice 1, 1, A subíndice 2, etcétera. El método Electre fue creado por Bernard Roy en 1969. La palabra Electre es un acrónimo de una frase en francés. El método se aplica en dos etapas. Primero hay que construir unas relaciones de sobrecalificación entre las alternativas por medio de comparaciones por pares de las calificaciones. Y la segunda etapa, denominada de destilación o de explotación, determina el orden de preferencia. Usa la relación de sobrecalificación A subíndice H, S subíndice J, A subíndice K, en donde se expresa que la alternativa AH, o sea, estamos hablando de la alternativa con número de clasificación H, es al menos tan buena como la A subíndice K en la mayoría de los criterios J. Y no hay ningún otro criterio para el que AH sea notoriamente inferior a AA subíndice K. Veamos rápidamente el método, cómo se aplica. En la primera etapa, a partir de las calificaciones, formamos dos matrices, denominadas matriz de concordancia y matriz de discordancia. Usando la información de estas matrices, se obtienen dos factores, denominados umbrales de comparación. Con ellos se aplica la segunda etapa, que es la prueba de dominancia. Y después, con la prueba de dominancia, se forma una matriz de dominancias donde se muestra el perfil de preferencias entre las alternativas. Bueno, veamos ahora paso a paso cómo se hace esto. Primero, la matriz de concordancia
se forma con los índices de concordancia, en donde aquí, como expresa esta ecuación, solo se suman los pesos de los criterios en los que la alternativa A subíndice H sobrecalifica a la alternativa A subíndice K. Es decir, que la alternativa de la hilera AH en el criterio J es mayor o igual que la alternativa de la hilera K en la columna J. De la misma manera se forma la matriz de discordancia. La matriz de discordancia aquí va a poder, con el índice de discordancia, va a tener dos posibles valores. O es 0, siempre que la calificación de la alternativa AH es mayor que la alternativa A subíndice K. O bien se calcula con la fórmula que aquí se expresa, en donde se determina la máxima diferencia positiva entre las calificaciones, dividida entre el rango de las calificaciones en el criterio J. En este curso vamos a aplicar una simplificación que es muy común verla en la literatura, para cuando las calificaciones están en una escala no muy esparcida. O sea, están en valores muy similares. En este caso, por ejemplo, el índice de concordancia se simplifica eliminando el denominador. De la misma manera, el índice de discordancia se elimina el denominador. Bien, los umbrales de preferencia e indiferencia se calculan con el valor a partir del valor promedio de las concordancias, el factor P, y el factor Q con el valor promedio de las discordancias. El P es denominado el umbral de preferencia, que se va a definir como el mayor o igual al promedio de estas concordancias, mientras que Q es el umbral de indiferencia, que se define como el mayor o igual al promedio de las discordancias. Veamos cómo se construye la tabla de dominancias. Primero, con las comparaciones por hilera, las alternativas de 2 en 2 en las matrices de concordancia y discordancia, se determina ese perfil de dominancia si se cumple la prueba de dominancia. La prueba de dominancia son dos. Primero, que las concordancias sean mayor que P y que la discordancia sea menor que Q. O sea, deben de cumplirse estas dos condiciones simultáneamente en la prueba, para indicar que la alternativa AH va a dominar o es superior o es mejor que la alternativa K. Sí y solo si se cumplen estas dos condiciones. Bien, después se forma la tabla de dominancias. En una primera etapa se definen dos listas con las dominancias. Primero una con las comparaciones por hilera de las alternativas y luego otra con las comparaciones por columna si se cumplen las pruebas de dominancia. Aquí vemos cómo va a quedar estas dos listas en la tabla de dominancia. Y en la segunda parte se determina la lista de preferencia o la jerarquía de las alternativas, ordenándolas según el mayor número de dominancias por hilera y el menor número de dominancias por columna. Así queda en primer lugar la que domina a las demás y ninguna la domina. Veamos el siguiente ejemplo en el que se trata de seleccionar la mejor opción de ampliación en un parque recreativo con nuevas instalaciones. Se tendrán 5 alternativas y se toma en cuenta una evaluación en 4 criterios: las ganancias, que es el beneficio esperado; el número de empleos, que son nuevos puestos de trabajo; los residuos, que es el porciento esperado en generación de residuos; y el criterio turismos, que trata con el aumento porcentual en el número de visitantes con respecto al actual. Nótese que el criterio C1, que es la ganancia, es considerado el más importante, ya que tiene el mayor peso. Además, el criterio de residuos hay que minimizarlo, en tanto que los demás hay que maximizarlo. Se invierte la dirección de las calificaciones de ese criterio, ya que el método Electre trata de maximizar la influencia de las calificaciones de las alternativas. A continuación hay que normalizar los pesos y determinar los valores de delta. Por ejemplo, en el criterio ganancia, el primer peso se normaliza dividiendo el valor del peso sobre el total. Así resulta el vector normalizado de los pesos. Y lo mismo para el cálculo de los valores de delta, que es la amplitud de calificaciones en cada criterio. En el delta 1 corresponderá para el criterio 1, que es la máxima calificación, que es 31, menos 8, que es la mínima, da un valor de 23.
A continuación se calculan los índices de concordancia. En este caso tenemos para la concordancia de la alternativa 2 con respecto a la 1, como vemos aquí, el único valor en el que la calificación de la alternativa 2 es superior al de la alternativa 1 es en el criterio 3. Así que resulta que el único peso que debemos sumar es el valor del criterio 3, que corresponde a 0.2381. A continuación se calculan los índices de discordancia. Por ejemplo, para el valor de índice de discordancia que compara las alternativas 1 y 2, sería D, 1 y 2, se hace restando las calificaciones elemento la 1, la de la hilera 2 con la 1. En este caso vemos que solo en el criterio 3 vamos a obtener un valor positivo, que sería 7 menos 6. Y dividido sobre, nos da 1, que dividido sobre 7 recita el valor delta igual a 0.1428. Una vez calculados todos los elementos de la matriz de concordancia, se pasa a calcular los valores de los umbrales. En este caso, por ejemplo, el valor de P promedio se obtiene 0.519. No existe ningún valor en la tabla de concordancia, así es que se toma el siguiente superior que existe en la tabla. Este sería 0.5714. Lo mismo se hace con la matriz de discordancia. El valor promedio de Q resulta ser 0.5347 y no hay ningún índice que corresponda a este valor. Se toma el inferior siguiente, que corresponde a 0.4286, y ya están listos los valores de umbrales para las pruebas de dominancia. El siguiente paso es hacer las pruebas de dominancia con los valores de los umbrales. Por ejemplo, para la alternativa 1 se ve que domina las dominancias por filas. Los valores de las concordancias en los cuales se tiene un valor mayor que P corresponde a los casos de cuando domina la alternativa A2 y la A5. Porque, por ejemplo, en el caso de A2, 0.7619 es mayor que 0.5714, mientras que en el caso con la comparación con la alternativa A3, pues no domina, porque el valor 0.2381 es menor que 0.5714. Y lo mismo resulta en el caso de las comparaciones de la dominancia de las discordancias al comparar con el valor de Q. Lo mismo se repite para el caso de la dominancia por columna. Por ejemplo, la alternativa A2, al comparar todas las valores de concordancia en la columna 2, resulta que los valores de esa columna alternativa 2 son mayores en todos los casos excepto en la hilera 5. Y esto se pasa a corroborar después en las discordancias y se obtiene que solo que la alternativa 2 es dominada por la alternativa A1 y A4 porque se cumplen simultáneamente las dos condiciones de dominancia. Después se completa la tabla de dominancias calculando la columna de diferencias, que sería la diferencia del número de veces que una alternativa tiene dominancias por fila menos las dominancias que recibe por columna. Por ejemplo, la alternativa A1 domina a dos alternativas, a la A1, a la 2 y A5, pero es dominada por la A4, así es que 2 menos 1 nos da 1, que es la diferencia. En el caso de la alternativa 2 sería 0 menos 2, nos da menos 2. Después se determina la jerarquía u orden de preferencia y se obtiene que la alternativa 4 es la mejor alternativa por tener el mayor valor de diferencia, y aquel que tiene el menor valor será la alternativa 5, y esta corresponde a la última en la jerarquía u orden de preferencia de las alternativas. Sin normalizar los pesos ni usar delta se obtienen los mismos resultados con valores de P igual a 12 y Q igual a 6. Esto es recomendable hacerlo solo cuando las calificaciones entre los criterios no tienen un amplio rango de variación, es decir, cuando las calificaciones están normalizadas.